Buenas, ¿qué tal? Bueno, con este video mi propósito es brindar algunos lineamientos y orientaciones en relación con la importancia del análisis didáctico multirreferenciado. Para esto voy a compartir pantalla con una presentación en PowerPoint que armé como soporte para esta exposición. Bien. Bueno. El análisis didáctico multirreferenciado, ¿por qué, no? Bueno, ¿cómo se organiza esta presentación? En primer lugar voy a presentar algunos rasgos de lo que llamamos el paradigma de la complejidad, ¿no? Paradigma entendido como modo de mirar la realidad, para luego avanzar en la multirreferencialidad, es decir, dada esta mirada en la complejidad, nos posicionamos en la multirreferencialidad, en el uso de diferentes teorías para mirar distintos aspectos, sentidos, facetas de nuestro objeto, campo de estudio problemático, que es la clase escolar, y luego sí presentar algunas perspectivas de análisis. Bueno, bien. La complejidad como modo de mirar, ¿no? Como decía, es una perspectiva de análisis, son formas de posicionarse y mirar el mundo, la realidad, las situaciones de interacción social. En primer lugar, quería compartir algo de la etimología de la palabra complejidad, que viene de enlazar, de reunir, ¿no? Como dice acá, abarcar, enredar, entretejer lo diverso. Hay una cuestión como de trama, de entrelazamiento. Esos significados que nos plantean que la mirada es la complejidad, es una mirada que articula, que ensambla, que plantea una mirada de lo heterogéneo, con una variedad y diversidad de elementos que no están fuera de relación, sino por el contrario están encastrados, entrelazados, entretejidos, hay una multiplicidad de relaciones. Esta etimología nos remite a que hay un tejido y que en ese tejido, esa trama, hay distintos elementos que son heterogéneos, que son inseparables y que están asociados entre sí. Dos cuestiones importantes. Complejo no es complicado. ¿Por qué? Porque lo complicado es algo que se puede desenmarañar como un ovillo de lana. ¿No? Acá dice, lo complicado puede ser desplegado y transformado en algo simple. Y esto no tiene que ver ni con el entrelazamiento, ni con lo heterogéneo y lo diverso que constituye el pensamiento de la complejidad. Así que complejo no es complicado. Complejo tampoco es completo, ¿no? La idea de completud está asociada a un pensamiento más totalizante o totalitario en algún punto, y justamente el pensamiento complejo, nuestra mirada es la complejidad, habla de un proceso que es inacabado, que es incierto, que se da en el curso, en el devenir. Edgar Morin, o Morán, es un filósofo contemporáneo, dice que es un referente, ¿no? El paradigma de la complejidad, dice, al mirar con más atención, la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, de la ambigüedad, de la incertidumbre. Bien, continúo, perdón, con la presentación. Bueno, esta es nuestra forma, digamos, la mirada que proponemos para mirar la realidad, las situaciones, las clases. Algunas cuestiones más en relación con este paradigma de la complejidad, donde Morin es uno de los representantes. En la Argentina también hay una epistemóloga contemporánea que se llama Denise Nachmanovic, que también trabaja desde esta mirada, y un montón de autores y autoras más, ¿no? Como referentes de este modo de pensar.
Si el paradigma de la complejidad se diferencia del paradigma de la simplicidad. ¿Por qué es importante hablar de este paradigma? Porque es el modo en que hemos sido formados, ¿no? Desde esta idea de conocer de la modernidad que dicotomiza, que es disyuntiva, que piensa en causas y consecuencias, no porque estemos diciendo que no haya causas y consecuencias, sino porque no, el pensamiento no es solo lineal, no solo es causal. Y digo no solo porque el pensamiento de la complejidad lo incluye, pero reconoce que hay otras formas de razonar, de pensar y de acercarse a la mirada de la realidad. Este paradigma de la complejidad, ¿en qué se basa? En la razón, en la transparencia, en que hay una verdad única, en que hay un único método con una forma predeterminada, en que se puede separar y hacer una disyunción en los elementos que constituyen el conocimiento, ¿no? Denis Nachmanovitch dice, este modo de pensar supone una estética que es dicotómica y escinde al sujeto del objeto, al conocimiento de la realidad, la forma del contenido. Bueno, esto no les va a resultar novedoso, justamente porque al venir trabajando sobre análisis de la implicación, decimos que conocer supone conocer desde uno, ¿no? Entonces acá nosotros venimos trabajando esta mirada de reconocer al sujeto y su subjetividad para construir conocimientos, para hacer el análisis de una entrevista y para analizar una clase y, bueno, para la producción del conocimiento en general. Este paradigma de la complejidad, del que se distancia, se diferencia la complejidad, supone una epistemología, dice, que no da lugar a pensar ni en las interrelaciones, ni en los vínculos, ni en los intercambios, así como tampoco en las afectaciones mutuas, lo cual supone pensar un universo independiente del pensamiento que lo está pensando, ¿no? Esta mirada propia de la modernidad, donde separa sujeto de objeto, y donde la mirada que predomina del sujeto es desde lo racional y desde la lógica. Cuando el posicionamiento que venimos transitando tiene que ver con un sujeto que conoce desde su razón, pero también desde la emoción y desde su implicación. Avanzamos un poco más. La complejidad, va a decir Denis Nachmanovitch, no es una meta a la que arribar, sino una forma de cuestionamiento e interacción con el mundo. Es un modo de mirar. Constituye a la vez un estilo de indagación y una práctica rigurosa que no se atiende a estándares ni a modelos a priori. Pensar lo complejo es ver el acoplamiento y las relaciones del todo y las partes, donde cada parte remite al todo, así como el todo contiene las partes en un sentido hologramático. Si uno piensa la imagen del holograma, bueno, es como plantea acá, el todo está en las partes y las partes están en el todo, ¿no? En el caso de clases escolares, podemos pensar cómo aspectos de las dinámicas institucionales se ven y se expresan en modos de pensar los programas, en modos de resolver los conflictos al interior del aula, ¿no? Hablando en este sentido de entrelazamiento, donde lo que pasa en el aula no es independiente de lo que pasa en la institución, por ejemplo. Para dar cuenta de las problemáticas desde la complejidad se toman encastramientos, ligazones, entramados. Frente a un problema se observan múltiples aspectos, los matices siempre en relación. Entendemos al carácter molar, no molecular, holístico, global, de totalidad abarcadora que la complejidad requiere como forma de inteligibilidad, ¿no? Forma de mirar el mundo, ¿no? De mirar esta complejidad. Bueno, ustedes han transitado esto con el análisis de las entrevistas, ¿no? Donde han visto relaciones entre diferentes dimensiones, entre distintos ejes. Esas relaciones las han construido ustedes desde su modo de pensar, atravesada por la teoría y, como decíamos, por la implicación. Bueno, llegamos entonces a la multirreferencialidad. ¿Por qué nos posicionamos en la multirreferencialidad? Si la mirada está puesta en un mundo que concebimos de esta manera compleja, como venimos señalando, entonces no nos va a alcanzar con mirarlo solamente desde una teoría, sino que vamos a necesitar recurrir a diferentes marcos referenciales o marcos teóricos. La elección, ¿no?, del enfoque multirreferencial es como el correlato metodológico y epistemológico de posicionarse en la complejidad. Es
la condición de posibilidad de conocimiento sobre un objeto concebido como complejo. Si miro la realidad desde la complejidad, entonces, como decía hace un rato, voy a necesitar múltiples teorías. Esto implica que el análisis de una situación, en este caso una situación de enseñanza, una práctica o un objeto, es la multirreferencialidad, que supone poner en juego múltiples referentes teóricos, como decíamos. Y esto es lo que va a posibilitar esa mirada al objeto de estudio, pensando en estos múltiples atravesamientos que ahora vamos a remitir. Bueno, y acá compartí una cita de Arduino, que es uno de los referentes de la multirreferencialidad, donde plantea que el análisis multirreferencial de las situaciones, prácticas, fenómenos y los hechos educativos se propone explícitamente una lectura plural de tales objetos bajo diferentes ángulos y en función de sistemas de referencia distintos, los cuales no pueden reducirse uno a otro. Sistemas de referencia son marcos teóricos, teorías, donde cada teoría tiene sus conceptos. Mucho más que una posición metodológica, es una decisión epistemológica, ¿no? Epistemológica porque está ligado a un modo de pensar la construcción del conocimiento. La educación, definida como una función social global que atraviesa el conjunto de los campos de las ciencias del hombre y de la sociedad, interesa tanto al psicólogo como al psicólogo social, al economista, al sociólogo, al filósofo o al historiador, y es aprendida su complejidad, ¿no? ¿Qué está diciendo acá? Bueno, dada la complejidad de la educación, no la podemos mirar solo desde una teoría, ¿no? Para comprenderla multidimensionalmente es necesario remitir a diferentes disciplinas, la psicología social, la economía. Bien. El análisis didáctico desde la multirreferencialidad. Vamos a presentar algunos rasgos y luego presentamos las perspectivas de análisis didáctico multirreferenciado. Bueno, el análisis didáctico es una herramienta para el desempeño profesional docente, ¿no? Una herramienta en el sentido de que es algo que permite ver cuestiones que por ahí antes no se veían. Produce sentidos, ¿no? Porque a partir de este análisis didáctico otorgamos sentido a eso que sucede, ¿no? Y eso que sucede lo tenemos que sistematizar, lo tenemos que analizar, tenemos que hacer preguntas y mirar desde la teoría. A esto nos referimos con producir sentidos, un sentido que van a producir ustedes en su análisis, así como lo hicieron con el análisis de las entrevistas. Y acá aparece la mirada de lo singular, de lo heterogéneo, cuestiones que por ahí van a ser imprevisibles. Por eso también acá es importante este trabajo que les pedía de registrar esos supuestos previos, ¿no? Porque lo imprevisible tiene que ver con algo que uno que sucede y que no espera que suceda. Entonces, por eso es importante el trabajo de registro de los supuestos previos. El análisis didáctico plantea una relación con el saber que es específica, que es situada, ¿no? Podemos pensar desde la implicación histórico-existencial, ¿no? Cosas que vamos a ver hoy desde nuestras preguntas, desde nuestros intereses, desde nuestra vivencia en el contexto de pandemia, desde el momento de la carrera en que estamos, desde los espacios de trabajo, de las cuestiones personales, ¿no? Desde ahí también hay preguntas, ¿no? Por eso volvemos acá al análisis de la implicación. El análisis didáctico es también un trabajo de distanciamiento, ¿no? Tomo distancia de esos datos, hay interrogaciones, hay articulaciones, hay una objetivación y subjetivación. Objetivación en el sentido no de buscar una objetividad, porque todos no vamos a ver lo mismo de una observación de clase o de una situación de formación. Objetivación en el sentido de tomar distancia de eso que veo, que me interpela y que me hace preguntas, ¿no? Y en este proceso aparece, bueno, la herramienta, el registro de la clase y el trabajo metodológico que vamos a ir presentando luego. Bueno, acá hay una cita de Marta Souto, que es el texto que ustedes tienen para leer en relación con cómo el análisis didáctico es un proceso de producción de sentidos, que implica la mediación de los saberes existentes, ¿no? Ustedes van a analizar en base a teorías. Dice, a propósito de una realidad de análisis de la cual se forma parte como observador, analista, docente de su implicación, y que genera una nueva creación de sentidos sobre la que se abre el pensar y la acción.
Vuelvo acá, insisto, al análisis de las entrevistas porque creo que es un buen ejemplo, ¿no? de lo que ha sucedido. Cada grupo elaboró hipótesis que las podemos entender como construcciones de sentido. Bueno, ¿desde dónde vamos a mirar a la clase escolar como objeto campo problemático? Desde una mirada holística, global, que toma totalidades diversas, encastra interacciones, no desde la lógica causa-efecto, pasa esto por tal cuestión, no solamente desde ahí, desde una mirada comprensiva y no evaluativa, ¿no? Y acá volvemos a la importancia de trabajar el análisis de la implicación. Comprender qué sucede en la clase, ver diferentes aristas, no evaluarla, no juzgarla. Si esto surge, lo vamos a trabajar en el análisis de la implicación. ¿Desde dónde miramos la clase? Desde una lógica que ve las relaciones, las mutuas influencias, y bueno, como ya venimos diciendo, desde el reconocer el lugar de ustedes como sujetos que se implican, se involucran y les pasan cosas y piensan cosas a partir de eso que observan. Bueno, una cita que sintetiza un poco esto, dice: el análisis es un trabajo de reconstrucción de sentido y significado de una práctica de enseñanza, de una clase, desde un sujeto que toma el lugar de analista de la práctica de otros, en este caso de una clase, pero también de la propia práctica de análisis, ¿no? Volvemos al análisis de la implicación. Bueno, llegamos al final de esta presentación. Recorrimos algunos rasgos del paradigma de la complejidad como modo de mirar la realidad, un modo de mirar que se diferencia de esta tradición del paradigma de la simplicidad, una tradición de la modernidad, de la lógica cartesiana, que diferencia, que distancia, que busca lo claro, lo objetivo. Avanzamos luego a el posicionamiento en la multirreferencialidad. Dada esta mirada de lo complejo, entonces nos posicionamos en la multirreferencialidad, cómo pensamos el análisis didáctico, y acá presentamos algunas de las perspectivas, ¿no? En esta línea de multirreferencialidad. Entonces, ¿cuáles van a ser estos campos de referencia? Estos campos de referencia son estas tres perspectivas, hay muchas más. Podemos incluir muchas más, pero para los fines de esta materia vamos a trabajar con estas tres. Una primera que le llamamos técnico-instrumental, porque es la que nos permite mirar qué pasa con los contenidos de enseñanza en la clase, qué objetivos se plantearon, qué recursos se proponen. Podemos mirar las actividades propuestas, inferir cuál es la demanda cognitiva, si está la memoria, si está el aplicar un procedimiento, si hay algo del orden de la comprensión. También nos permite pensar cómo es la tarea en esa clase, cuál es el tipo de conocimiento que se genera y se promueve, cuáles son las inteligencias que se proponen desde las actividades de análisis, por presentar algunas de las categorías para mirar desde esta dimensión técnico-instrumental. La mirada desde teorías que ubicamos en lo psicosocial nos va a permitir pensar y decir cuestiones que suceden en relación con la comunicación en esa clase. ¿Hay redes? ¿Qué tipo de redes hay? ¿Cómo es la comunicación? ¿Se centraliza? ¿Se comparte? ¿Qué pasa con la interacción en esa clase? ¿Qué pasa con el lugar del docente como líder? ¿No? Otra forma de pensar la autoridad docente. ¿De dónde surge esa fuente del liderazgo? ¿En el saber? ¿En qué tipo de cuestión? Y desde lo psíquico-emocional vamos a poder mirar qué pasa en términos de emociones en esa clase. ¿Qué tipo de conocimiento predomina? ¿Hay ansiedades? ¿Hay temores? ¿Hay frustraciones? ¿Cómo interviene el docente ante ello? Esto va a ser un desafío también para ver qué podemos analizar, ¿no? En clases que se dan de manera virtual. Y más allá de que, digamos, no necesariamente se vayan a poner en juego todas esas categorías para analizar esas clases, estas categorías creo que son, bueno, herramientas para mirar situaciones de formación en general, más allá de esta observación de clase. Bueno,
hasta acá este video para presentar el análisis didáctico multirreferenciado en el marco del paradigma de la complejidad. Incluí diferentes referencias teóricas, aunque básicamente ustedes tienen el texto de Marta Souto que se llama el análisis didáctico multirreferenciado, una propuesta. Y esta presentación se complementa con otro material que avanza un poco más en cuestiones metodológicas, ¿no? De cuáles son los pasos para avanzar con el análisis didáctico, que les voy a compartir en otro recurso que es un Genially. Así que bueno, adelante con las lecturas, con la sistematización de los registros y bueno, estamos viendo.